El día de hoy les voy a hablar un poco de pavimentos rígidos. La agenda que tenemos para el día de hoy, básicamente vamos a definir qué es una estructura de pavimento. Si bien vamos a centrarnos, o el producto final va a ser el ver el tema de la nueva metodología de diseño AASHTO o AASHTO empírico-mecanística. Antes de ingresar a ese tema, es necesario poder definir qué es una estructura de pavimento integral, qué tipos o cómo concebimos los tipos de pavimento, cuál es el estatus de las metodologías de diseño, tanto AASHTO 93, que fue de las primeras o es de las tradicionales, AASHTO ME o la empírica mecanística, como la mencioné anteriormente, y vamos a dejar un espacio para consultas al final de la presentación. Así que las dudas, las consultas, comentarios que tengan, váyanlo anotando y al final de la presentación vamos a dar un espacio para resolver esas dudas. Bueno, definiendo qué es una estructura de pavimento. Una estructura de pavimento básicamente es un arreglo multicapa que va a tener ciertas obras de drenaje y que va a tener ciertas obras complementarias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos por arreglo multicapa? Es conocido, ya todos sabemos, que una estructura de pavimento pues tiene su rasante, tiene sus bases, tiene carpeta de rodadura, las obras de drenaje que son la vida del pavimento y desgraciadamente es a lo que menos le ponemos atención. Drenajes longitudinales, drenajes transversales, drenajes mayores, como son el 90% de los puentes son obras de drenaje, y obras complementarias que no se tienen que olvidar, taludes, muros de contención, por ejemplo. Tiene que tener cierta capacidad soporte, capacidad portante, para resistir las cargas del tránsito y las cargas también del clima, ¿sí? Las solicitaciones que va a tener durante el periodo de diseño básicamente son tránsito y clima. Y tiene que cumplir cierto grado de desempeño o de performance durante todo el periodo de diseño, para que los usuarios, que somos nosotros, que es la industria, pues tenga el mejor uso. Las carreteras lo que tienen que hacer es facilitar el traslado de las vías de la comunicación entre dos puntos con vehículos motorizados. Tiene que cumplir con un grado de seguridad también, ¿sí? Obviamente hay un diseño estructural, pero también hay un diseño geométrico que tiene mucha importancia en el tema de la seguridad. Tanto como en toda obra civil hay un diseño arquitectónico y un diseño estructural que prácticamente tiene que ser un matrimonio. Pues acá en la estructura de pavimento, una estructura de pavimento no puede haber una concepción de una carretera o de una vía si no se tiene una íntima liga entre un diseño geométrico y un diseño estructural, que tiene que ser sostenible. ¿Alguien ha escuchado el tema de sostenibilidad últimamente? Yo creo que ha sonado bastante, diría yo. El tema de sostenibilidad es básicamente usar los recursos que tenemos ahorita sin afectar las necesidades de las futuras generaciones. Básicamente usar bien lo que tenemos a nuestra disposición para que los que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, pues tengan también la capacidad de poder subsistir de la mejor forma posible. Eso es en términos generales que es sostenibilidad. Ahora, si hablamos de sostenibilidad de pavimentos de concreto, es algo bien sencillo, es bien fácil, no hay que darle muchas vueltas. No es hacer pavimentos verdes, porque muchas veces la sostenibilidad es hacer todo verde. No es hacer medianas o arriates centrales con más árboles o más flores y monte. Eso no es un pavimento sostenible. Un pavimento sostenible en nuestro país tiene que ser un pavimento que dure por lo menos 20 años con la mínima intervención posible. Por lo menos un rígido. Un rígido, hay una premisa que dice que no tiene ningún mantenimiento durante el periodo de vida útil. Es mentira. Tiene cierto mantenimiento, mínimo, pero tiene. Entonces,
un pavimento sostenible es que dure los 20 años como mínimo, con el mínimo mantenimiento posible. Si nosotros aseguramos eso, básicamente estamos afectando los 3 ejes de la sostenibilidad, que es el eje económico, el eje ambiental y el eje social. Bueno, aquí les pongo algunas estructuras de pavimento. Con los conceptos que vimos anteriormente, si les preguntara cuál de estas es una estructura de pavimento, que levante la mano quien dice que son todas, de los que están aquí presentes, porque los que están del otro lado no los veo. ¿Quiénes dicen que son todas estructuras de pavimento, con lo que vimos anteriormente? Pues los que levantaron la mano tienen razón. Todas estas son estructuras de pavimento. Todas son arreglos multicapas, ¿sí? Todas tienen ciertas obras de drenaje, todas tienen obras complementarias, todas en distintas magnitudes tienen la capacidad de soportar el tránsito o las cargas que vayan a tener durante el periodo de vida útil, y todas cumplen su función de seguridad y performance o para lo que fueron diseñadas, desde el estacionamiento de la casa, para que la señora no se pare sobre el charco de lodo, y las carreteras de vías principales donde va casi todo el comercio del país. Entonces, bajo los principios o los conceptos que vimos anteriormente, todas estas son estructuras de pavimento que cumplen una función específica. Esta es una estructura de pavimento. ¿Qué creen ustedes? Pues sí, también es una estructura de pavimento, que ahorita cumple funciones que solo en la antigua las cumpliría en realidad, porque en la antigua quitémosle las calles de piedra y en realidad no sería otra concepción de la ciudad, pero en realidad en su momento fue una estructura de pavimento, sigue funcionando para lo que está diseñado, para lo que está hecha. Y esta también es una estructura de pavimento para un área rural, pero tiene sus obras de drenaje, ¿sí? Está diseñada para soportar algunas cargas mucho menores que para una estructura convencional de pavimento, pero es una estructura de pavimento. Ahora, ¿de qué componentes tiene un pavimento de concreto? Un pavimento en general, una estructura de pavimento. Ya vimos algo, pero si queremos ir separando ese arreglo multicapa y las obras, tiene una carpeta de rodadura que básicamente es lo que el usuario ve, y que lo que el usuario, cuando tiene un problema a la carretera, es a lo que le echa la culpa, o lo primero que dice es que falló el concreto, por ejemplo, pero no es así. Una estructura de pavimento tiene muchos eslabones, es una cadena y va a fallar por el eslabón más débil. En la carpeta de rodadura es uno de los eslabones. Después tenemos más. La subestructura, dependiendo qué tipo de estructura tengamos, si es una estructura rígida o es una estructura flexible, vamos a tener distintas configuraciones de la estructura de pavimento, con suelos granulares, con suelos naturales, con suelos estabilizados, con distintos materiales de carpeta de rodadura, pero básicamente la subestructura, este es el arreglo multicapa que hablábamos anteriormente. Los terraplenes y taludes también son obras complementarias. Esto no se tiene que tomar a la ligera ni dejar para el final de la carretera, cuando la montaña se empieza a caer, empezar a hacer las obras de retención o de protección. Esto es algo que se tiene que diseñar desde la concepción de la carretera, es parte de, tanto en el corte como en el relleno, los muros de contención, ¿sí? Drenajes está en rojo. ¿Por qué? Porque es lo más importante de una carretera. Si nosotros hacemos la carretera con los mejores materiales, con los mejores procesos constructivos, pero no cuidamos los drenajes, vamos a tener deterioros prematuros importantes durante nuestro periodo de vida útil. Drenajes importantes, como también drenajes grandes, mayores, drenajes menores, como lo son los subdrenajes, algunas tuberías transversales, ¿sí? Y drenajes más grandes, como lo son los puentes, que la mayoría son obras de drenaje. Bueno, ya definiendo qué es una estructura, básicamente qué es una estructura de pavimento integral, ¿sí? Es la unión de muchas cosas, no es solo la carpeta de rodadura, no es el arreglo multicapa,
es la unión de muchas cosas. Vamos a pasar al tema de tipos de pavimento. Dentro de los tipos de pavimento más conocidos o en realidad los que están los pavimentos rígidos, ¿sí? Los de concreto hidráulico normalmente. Los pavimentos flexibles son los pavimentos de concreto asfáltico, ¿sí? Dentro de los flexibles hay una subdivisión que son los articulados. ¿Qué se imaginan por articulados? Los adoquines, exactamente. Los pavimentos articulados son los pavimentos de adoquines. Los semirrígidos, que es cuando se estabiliza la subestructura de un pavimento flexible, entonces se vuelve un pavimento semirrígido. Y los pavimentos rurales, como el que habíamos visto anteriormente, que los salvadoreños lo usan mucho y actualmente estamos viendo para usarlo acá, que es el pavimento unicapa o pavimento rural de alto desempeño. A grandes rasgos, esta es la gran familia de tipos de pavimento. ¿Podrán haber otros? Sí, pueden haber otros. ¿Cuál es la diferencia de los dos más importantes, rígido y flexible? ¿Por qué se le llama rígido y por qué se le llama flexible? Básicamente es por su comportamiento estructural. Los rígidos y los flexibles, el comportamiento, solo con estas imágenes, nos podemos dar cuenta que el comportamiento estructural es distinto, es diferente, trabajan de distinta forma. ¿Que está bien uno o está mal el otro? No. Trabajan así y por la naturaleza de los materiales que se están utilizando. Y si este trabaja de una forma puntual o este de una forma distribuida, está bien, es su forma de trabajar, ¿sí? Acá tenemos las cargas aplicadas o las solicitaciones que le estamos aplicando al pavimento se distribuyen en un área grande y las presiones que el pavimento rígido le hace a la subestructura, a la capa subyacente inferior, pues van a ser pequeñas, ¿sí? En un pavimento flexible, si tenemos la carga aplicada, vamos a tener la distribución de carga en un área menor, mucho menor, y las presiones que van a soportar las capas subyacentes van a ser mayores. Así funcionan las estructuras, no quiere decir que una esté bien y que la otra esté mal. Una es flexible y la otra es rígida. Ahora, ya metiéndonos en el tema de pavimentos rígidos, ¿sí? Los esfuerzos de pavimentos rígidos, en los pavimentos rígidos. ¿De qué dependen los esfuerzos o qué tienen que soportar los pavimentos rígidos durante su periodo de vida útil? Factores climáticos. Ya vieron, algunos ya, me imagino ya están en último año, creo que todos. Y en la clase de concreto, en las clases de concreto o de tecnología de materiales, los pavimentos de concreto, las losas del pavimento de concreto van a tener ciertos alabeos por gradientes térmicos y también por gradientes de humedad. ¿Qué es el alabeo? Es la curvatura que toman las losas cuando se ven afectadas por gradientes térmicos. ¿Qué ocasionan esos alabeos? Pues el movimiento natural de las losas del pavimento de concreto que están moviéndose continuamente. ¿Qué más va a causar esfuerzos en los pavimentos rígidos? Obviamente el tránsito. ¿Qué tipo de tránsito está pasando? ¿Es un tránsito liviano? ¿Es un tránsito pesado? ¿Qué ejes? ¿Qué configuración de ejes? ¿Sí? Y otros que son muy importantes y que se tienen que tomar en cuenta, como la fricción interfase losa-base, ¿sí? La presencia de agua en la subestructura, el tipo de soporte lateral, como algunos otros, pero básicamente estos son las solicitaciones que causan esfuerzos en los pavimentos rígidos y en base a esto tenemos que diseñar nuestra estructura de pavimento rígido. Yo creo que vamos bastante bien. Si van teniendo alguna duda muy puntual me la pueden ir haciendo, vamos bastante bien en el tiempo. Alabeo, ¿sí? Estos son los movimientos naturales de la losa cuando tenemos alabeos. Es la curvatura que toman las losas. Por ejemplo, cuando tenemos un alabeo positivo, ¿qué pasa con los alabeos positivos? Es cuando un material está afecto a una mayor temperatura en una superficie, lo que va a hacer es dilatarse, expandirse.
Y cuando tiene menos temperatura o una temperatura inferior en una de las superficies, lo que va a hacer es contraerse. Entonces, cuando tenemos presencia de mayor calor en la parte superficial de arriba y en la parte inferior menor gradiente térmico, pues vamos a tener un gradiente positivo. Normalmente estos gradientes se dan a mediodía, ¿sí? Dependiendo de la región, pero esto es a mediodía. Cuando tenemos mayor humedad en la parte de arriba y menor humedad en la parte de abajo, es el mismo efecto, ¿sí? A mayor humedad lo que va a hacer el material es dilatarse, expandirse, y a menor humedad va a contraerse. Los gradientes negativos es todo lo contrario, normalmente se dan en la noche. La parte de arriba está más fría o más seca, y la parte de abajo está más húmeda o más caliente, ¿sí? ¿Qué generan estos alabeos? Pues la contracción y dilatación natural de nuestros pavimentos de concreto, de las losas. Esto es uno de los primeros pavimentos que se construyó en Estados Unidos, en la Sunset Highway, en el 19. Este pavimento no le hicieron juntas, como normalmente las conocemos. Colocaron la carpeta completa al ancho. ¿Y qué vieron o qué pasó? Pues fue marcando solito sus losas. Él fue construyendo las losas del pavimento solito, por el comportamiento natural que tiene el pavimento de concreto. Entonces, ¿por qué nosotros le hacemos las juntas longitudinales y transversales a los pavimentos de concreto? Pues básicamente le estamos diciendo al pavimento de concreto que estas grietas naturales del material se generen por donde nosotros queremos, no por donde él quiera, ¿sí? Básicamente le estamos induciendo la falla, la grieta, para que por ahí parta la losa y tengan los movimientos relativos entre losas que tienen normalmente. ¿Alguna duda hasta el momento? Tranquilo, la vamos a ir viendo. Ahorita, las dovelas que lo que menciona el compañero son las dovelas, que son estas de acá. Estas en un momento vamos a ir viendo en dónde las vamos a usar. ¿Qué otro factor es muy importante en los pavimentos de concreto? Adelante. El tipo de transferencia de carga. ¿Sí? La transferencia de carga puede ser por trabazón de agregados o se pueden colocar dovelas o barras de transferencia de carga, como dice el compañero. Básicamente lo que hacen las dovelas es facilitar la transferencia del cortante que generan las cargas de una losa a otra en la junta. ¿Sí? En la junta transversal. Las dovelas lo único que hacen es transmitir la carga de una losa a otra. ¿Cuándo se usan? Depende del tránsito, depende de qué base usemos, depende de qué soporte lateral tengamos, ¿sí? Básicamente lo que quieren prevenir las dovelas es el escalonamiento, que más adelante vamos a ver qué es escalonamiento en los pavimentos de concreto, ¿sí? Depende de qué, del tipo de concreto, de la configuración que le demos, del gradiente térmico que tengamos en el lugar. De eso va a depender la apertura de junta, que va a ser muy importante para el tipo de transferencia de carga. ¿De qué? De cuando tenemos únicamente trabazón de agregados trabajando, ¿sí? ¿Cómo se genera el trabazón de agregados? Cuando nosotros hacemos el corte de las juntas transversales, y el concreto empieza a tener ciertos movimientos relativos por gradientes térmicos y gradientes de humedad, pues básicamente lo que hace es inducir la grieta por donde nosotros cortamos. Y esa irregularidad por el tema de agregados, por el tema de la interfaz pasta agregado del concreto, por ahí se va a generar esa grieta y lo que va a hacer es un tipo de amarre entre losa y losa. Esa es la trabazón de agregados. ¿En dónde qué otra cosa causa esfuerzos en pavimentos rígidos? Obviamente las cargas. Las cargas van a trabajar, las cargas del tránsito van a causar los esfuerzos en los pavimentos rígidos. Una de las primeras teorías es la teoría de Westergaard. ¿Qué decía Westergaard? Que las cargas más críticas en las losas de pavimento se va a dar en el interior de la losa, en el borde de la losa y en la esquina de las losas. Más adelante vamos a ver un poquito de esto, pero básicamente acá es donde las nuevas metodologías de diseño evalúan los deterioros en las losas de pavimento de concreto. Todo se genera
de las hipótesis o de los primeros modelos de pavimentos rígidos que hizo Vestergaard. Él era un profesor de la Universidad de Illinois. ¿Por qué dice que los esfuerzos críticos se generan en estos puntos? En el centro en el borde y en la esquina en el borde. Esos esfuerzos se generan porque tenemos esfuerzos predominantemente a flexión en el pavimento de concreto, discontinuidades en los bordes y condiciones de apoyo que pueden incrementar o disminuir los esfuerzos más críticos. El esfuerzo en el interior de la losa no es tan crítico comparado con los otros dos. Los que se evalúan son estos dos, en el borde, en el centro y en la esquina. En el borde, en el centro acá, y en la esquina en el número 3. Bueno, las metodologías de diseño. ¿Cómo estamos con las metodologías de diseño? ¿Alguna duda hasta el momento con esto? No hay ninguna. Bueno, seguimos. Las metodologías de diseño han evolucionado. Hay distintas metodologías de diseño. AASHTO tiene una... Adelante. AASHTO es una de las entidades internacionales más importantes en tema de vías, de carreteras. Tanto así que mucha de nuestros proyectos se guían mucho con AASHTO. El libro azul tiene mucho de AASHTO, muchísimo. Entonces es una de los entes internacionales que gobiernan en nuestro país, ¿sí? Las metodologías AASHTO, tanto de diseño como de construcción, como de ensayo de materiales. Las metodologías, hay otro tipo de metodologías, ¿sí? Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en las AASHTO. Hay métodos tradicionales, ¿sí? Hay métodos que están en el estado de la práctica y hay métodos que están en el estado del arte, ¿sí? ¿Cuáles son los tradicionales? Los métodos empíricos. ¿Alguien ha escuchado algún método empírico de diseño de pavimentos? ¿Sí? Bueno, los métodos empíricos de AASHTO para diseño de pavimentos es AASHTO 93. ¿Se han escuchado AASHTO 93 en algún momento? ¿No? Bueno. AASHTO 93 es un método de diseño empírico, tanto para pavimentos rígidos como para pavimentos flexibles. En el estado de la práctica, que es lo que se está utilizando últimamente a nivel mundial, que se está promoviendo y lo último que ha salido, son los métodos empírico-mecanísticos, ¿sí? Que es de lo que vamos a hablar hoy. El día de hoy nos vamos a centrar en esta parte de la metodología de diseño, en los métodos empírico-mecanísticos. Más adelante vamos a definir qué son, cómo trabajan. Para esto salió una guía AASHTO en el 2008, que es la guía para diseño de pavimentos utilizando la metodología empírico-mecanística, ¿sí? ¿Y cuál es el estado del arte? Son los métodos completamente mecanicistas, son completamente analíticos, que es muy difícil, porque en el tema de pavimentos tenemos partes empíricas o la parte empírica de este método, inputs de tránsito, inputs de clima, que no es algo que se pueda estimar analíticamente, es algo que se tiene que cuantificar, que puede haber error humano en la cuantificación. Entonces llegar a métodos mecanísticos es todavía, estamos lejos. ¿Que se está trabajando? Sí, lo están trabajando, claro que lo están trabajando, pero todavía no hemos llegado ahí. Eso es lo que viene, es el futuro. Ahorita estamos acá, este es el presente y es lo que vamos a trabajar. En el Comité de Pavimentos del Instituto del Cemento y del Concreto, lo que estamos apostando actualmente es a esto, utilizar métodos mecanicistas. Después vamos a ver por qué. Y bueno, ahí estará trabajando alguno que se va a graduar de doctor en una universidad de Estados Unidos, algún compañero oriental, pues estará trabajando ahí su tesis de doctorado para hacer algo en tema de los métodos mecanicistas o mecanísticos. ¿Cómo están divididos?
Los empíricos, Ashton 93. Hay unos semimecanísticos, como el de la PCA, ¿sí? ¿Alguien había escuchado el de la PCA? El método de diseño de la PCA. Bueno, es otro método. Este es solo para pavimentos rígidos. Y métodos empírico-mecanísticos de Ashton 2008 o Ashton ME, ¿sí? Este es el que vamos a trabajar hoy. Pero antes de entrar a los métodos empíricos mecanísticos, vamos a trabajar un poco con los métodos empíricos para que vean cuál es el cambio, cómo ha evolucionado, qué ha cambiado. Ahorita vamos a tocar el tema de Ashton 93. Esta es la guía que publicó Ashton. Nos vamos siempre a basar a metodologías para diseño de pavimentos rígidos. No vamos a tocar pavimentos flexibles. ¿Cuál fue el origen de la prueba? ¿O qué entienden ustedes por un método empírico? ¿Qué es para ustedes un método empírico? Que no se usa, que se usó anteriormente. ¿Qué otra? ¿Qué ha surgido de la experiencia? Muy bien, exacto. ¿Alguna otra opinión de un método empírico? ¿Cómo? Muy subjetivo, sí, exactamente. Tiene partes de ser algo subjetivo. ¿Alguna? Algunos ensayos, exactamente. ¿Qué tipo de ensayos o qué análisis creen ustedes que se hacían con este tipo de metodologías? ¿Qué era lo que prevalecía en esta metodología empírica? Bueno, en esta metodología empírica, experiencia, mucha observación, mucho análisis estadístico para hacer correlaciones entre las variables que se estaban midiendo, que se estaban analizando. Esta prueba, este método empírico nace en Illinois, en Ottawa, Illinois, por acá, hasta arriba, cerca de Canadá, de los Grandes Lagos. Fue hecha, originalmente no era prueba Ashton, se llamó prueba ASHO en ese momento, ¿sí? Fue una prueba que se hizo en Illinois, ¿sí? Y en la carretera, si lo queremos ver ahí, que iba a pasar en ese momento acá que se estaba construyendo, dijeron, bueno, hagamos parte de esa carretera un experimento, hagamos ciertos loops o ciertos circuitos y hagamos un experimento para ver cómo se comportan los pavimentos tanto flexibles como rígidos y ver qué conclusiones podemos sacar de algunos inputs de entrada que vamos a tomar en cuenta o que vamos a ir monitoreando y analizando durante la prueba. Bueno, entonces agarraron esa carretera, hicieron ciertos loops, ¿sí? Fue en Illinois, en Ottawa, fueron 6 circuitos. En el primer circuito evaluaron únicamente clima, hicieron un circuito y no dejaron pasar a nadie. Solamente analizaron qué efectos tenía el clima en el pavimento que habían construido. Duró 25 meses toda la prueba. En el siguiente circuito lo que hicieron fue, bueno, vehículos livianos, dejemos pasar únicamente vehículos livianos en ese circuito durante 25 meses con concreto y asfalto, ¿sí? En distintas configuraciones, secciones, espesores, etc. Y en los otros 4 circuitos metieron tránsito pesado, o sea, los trailers, camiones que habían en ese momento. Y en base a esto, a la observación que tuvieron de estos circuitos en el periodo de la prueba, que fueron 25 meses, 2 años, 1 mes, que fue lo que hicieron en ese momento, sacaron ciertas conclusiones. Por ejemplo, acá pueden ver que este fue el loop en el que se evaluó únicamente el clima y tenían cierta parte de los circuitos eran de concreto y cierta parte de los circuitos eran de asfalto y se fueron evaluando en el tiempo, ¿sí? Esta fue la construcción. Aquí estaban en la etapa de conformación de la subrasante, ¿sí? Era un material muy malo, con muy poca
con muy poca capacidad drenante. Estos eran los camiones de la época, ¿sí? Con sus capacidades, con sus configuraciones, con los ejes, las suspensiones, la capacidad de carga que tenían en ese momento, pero era lo que había y con eso lo evaluaron. Estos fueron los procesos constructivos que utilizaron, que no se parecen en nada a lo que utilizamos actualmente, ¿sí? Procesos constructivos, y esta era el análisis o la capacidad de análisis que se tenían las computadoras de ese momento, en las que se hacían todos los análisis estadísticos y corridas estadísticas o modelos estadísticos que tenían que hacer para el análisis de los inputs que tomaron para evaluar las estructuras de pavimento en esa prueba. La prueba duró 25 meses, más o menos acumuló 2 millones de ejes. 2 millones de ejes en estos tiempos es una carretera de bajo volumen de tránsito, de muy poco tránsito. Entonces, lo que ellos hicieron fue, con esos ejes acumulados, que fueron más o menos 2 millones, pues hicieron ciertas proyecciones. A medida que fueran incrementándose los ejes, ¿sí?, los espesores iban a ir creciendo, iban a ir aumentándose. Entonces, todo nace de una prueba que duró 25 meses entre 1956 y 1960. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, ya sabiendo de dónde nace la metodología empírica, pues a esto llegaron. Después de muchos análisis, mucha observación, muchos profesionales metidos, analizando el comportamiento de los pavimentos, llegaron a una expresión que se genera de análisis estadísticos. Estas son correlaciones en las que acá están los inputs que ellos analizaron o las variables que ellos analizaron en ese momento de los pavimentos rígidos. Esta expresión es exclusiva para pavimentos rígidos. Hay una monstruosidad así, muy parecida para pavimentos flexibles, pero esta es para pavimentos rígidos, en la cual se tomaron inputs de entrada o los inputs que fueron analizando los parámetros. El espesor del concreto hidráulico, qué espesores, cuántos ejes equivalentes. Después vamos a ver cada punto de estos paso a paso. ¿Qué confiabilidad se usó? La serviciabilidad. Esta es una de las partes más subjetivas, como decía el compañero, es una de la parte más empírica de la metodología, es este tema de serviciabilidad. El coeficiente de drenaje, ¿sí? Módulo de ruptura del concreto, módulo de elasticidad del concreto. Esto no tiene mucha sensibilidad, va amarrado al módulo. Lo que va a mandar es el módulo de ruptura del concreto, es un input muy importante. El módulo de reacción de la subrasante. ¿Alguien sabe qué es la subrasante? ¿Han escuchado la subrasante? Bueno, la subrasante, a grandes rasgos, es la cimentación de nuestra estructura de pavimento. Lo que nosotros queremos es que los esfuerzos generados por las solicitaciones de tránsito y clima sean las mínimas que lleguen a la subrasante, porque normalmente son los materiales o la capa del arreglo multicapa que tiene menores características en nuestra estructura de pavimento. Es como la cimentación de qué se tiene que ver en la cimentación de una zapata de un edificio, por ejemplo. Que las tensiones actuantes que lleguen que se transfiera la zapata hacia el suelo sean menores que las tensiones que resiste el suelo. Porque si no, ¿qué tenemos? Hundimientos, volteos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, la subrasante es la cimentación de nuestra estructura de pavimento. Y tan importante es para una estructura de pavimento su cimentación o su fundación como lo es para un edificio, ¿sí? Por eso es tan sensible el módulo de reacción de la subrasante en la metodología de diseño, porque se concibió con esa, es en donde nos vamos a apoyar, es la cama donde va a estar acostada nuestra estructura de pavimento durante toda su vida o periodo de vida útil. Entonces, por eso es tan importante. El factor de transferencia de carga depende. ¿Qué usamos? Dovelas. No usamos dovelas, usamos trabazón de agregados.
Entonces, eso va a afectar al comportamiento de nuestra estructura de pavimento. Bueno, ya con todo esto, todo lo que definieron en ese momento, vinieron y dijeron, bueno, despejemos la D. Despejamos la D y ya tenemos nuestra estructura de pavimento. No es tan difícil, ahí se ve marciano despejar la D, pero no es tan así. Lo que se hace son iteraciones. Es una igualdad. Cuando esto sea igual a todos los inputs que metemos acá, pues ahí tenemos la D que tenemos que utilizar. Hay software para resolver esto. No se preocupen, no hay que hacerlo a mano. Reto a cualquiera que despeje la D con lápiz. Pero bueno, ese era prácticamente el tema de la D. En la metodología empírica, una de las partes débiles o una de las partes que no se tiene, en realidad, una de las partes que se evaluaron es que acá se concentra demasiado en el espesor de pavimento. Lo que manda es el espesor de pavimento, no el desempeño o el grado de performance que va a tener durante el periodo de diseño o el periodo de vida útil, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Se quieren ir temprano hoy. No va a llover, no tengan pena. Bueno, ejes equivalentes. ¿Quién ha escuchado de ejes equivalentes? Bueno, ejes equivalentes básicamente se utilizaron, fue un concepto que ellos crearon en ese momento para normalizar las cargas del tránsito. ¿Por qué? Porque en el tránsito se tienen camiones de 2 ejes, de 3 ejes, ejes simples, ejes tándem, ejes trídem, tienen los ejes con distintas capacidades de carga, ¿sí? Entonces es un montón de configuraciones de vehículos. Entonces definieron un término para estandarizar o normalizar todas las cargas que va a tener el pavimento durante el periodo de vida útil o periodo de diseño. Lo que dijeron ellos, bueno, traduzcamos todos los ejes, todas las configuraciones que se tienen a un eje simple de 18,000 libras equivalente a todos los demás. Usaron ciertos coeficientes o factores de eje, ¿sí? Y básicamente con estos factores pues traducían todas las distintas configuraciones a un eje simple de 18,000 libras. Teníamos yenes, teníamos quetzales, teníamos euros. Usaron el tipo de cambio para pasar todo a dólares. Un ejemplo muy bruto, muy general, pero básicamente fue traducir todo a una medida. Entonces utilizaron los ejes equivalentes. ¿Alguna duda con los ejes equivalentes? Bueno, continuamos. La confiabilidad. La confiabilidad prácticamente es, dependiendo qué tipo de carretera tengamos o qué tipo de carretera estemos diseñando, si es una carretera interestatal, ¿sí? Una carretera centroamericana, una CA9, una CA1, una CA2, una carretera principal, ¿sí? Un bulevar importante dentro de una ciudad, ¿sí? Alguna ruta departamental, una arteria principal, alguna colectora de menores prestaciones y pavimentos locales, donde tenemos un tránsito mucho menor. Entonces lo que ellos dijeron, bueno, la confiabilidad, que este concepto se usa mucho todavía, o sea, este concepto se continuó. Si usamos un pavimento en un área urbana, las confiabilidades van a variar dependiendo del tipo de importancia de la carretera. Y si tenemos un pavimento en un área rural, pues también va a variar y va a moverse según el tipo de carretera, ¿sí? El tipo de solicitación que va a tener la carretera. Puede tener hasta 50% de confiabilidad, hasta aquí no le quisieron poner 100%, pero pongámosle 100 ahí, 99.9 es casi 100. Pero bueno, ¿qué quiere decir la confiabilidad?
que al final de nuestro periodo de diseño, por ejemplo, si usamos una confiabilidad del 80, al final de nuestro periodo de diseño vamos a tener el 80% de nuestro pavimento en condiciones de serviciabilidad aceptables, ¿sí? Después vamos a ver a qué le llamaron ellos serviciabilidad. Si usábamos 80, el 80% de nuestro pavimento iba a estar en condiciones aceptables. El otro iba a estar deteriorado hasta cierto nivel. Si usamos 90, pues vamos a tener mayores prestaciones en nuestro pavimento. Y aquí afectaba directamente los espesores, ¿sí? La confiabilidad, ¿de qué depende? O por qué fue concedida. Es un factor de seguridad. En esta metodología es un factor de seguridad muy grande. Los métodos empíricos, como cualquier metodología empírica, tiene factores de seguridad muy grandes. Entonces es una de las cosas por las cuales se revisó esta metodología de diseño, porque se tenían espesores o estructuras muy robustas que si uno las diseñaba para 20 años, resulta que al final duraban 30, 40 años. Entonces, si dura más, excelente, nítido, pero también es inversión, ¿sí? En ese momento invertimos más de lo que podríamos haber invertido y utilizar esos fondos para otros rubros, otros proyectos. Y eso que en Estados Unidos el dinero pues medio sobra, pero en nuestro país, que nos sobre un poquito o que gastemos lo que tenemos que gastar técnicamente y que podamos direccionar otros recursos a otros proyectos, pues es importante, ¿sí? Nosotros no administramos riqueza, sino que tenemos que administrar pobreza. Entonces a nosotros diseñamos un pavimento para 20 años y que nos dure más, o sea, buenísimo para el ingeniero que lo diseñó, pero en realidad es una inversión, una sobreinversión al proyecto en ese momento, por el tema de los factores de seguridad. Serviciabilidad, esta de las partes más subjetivas, como decía ahí el compañero, era una medida. Serviciabilidad inicial, serviciabilidad final y el delta de serviciabilidad, o el delta de serviciabilidad o el índice de serviciabilidad es la diferencia entre la serviciabilidad inicial y serviciabilidad final. ¿Qué es la serviciabilidad inicial? ¿Sí? ¿A qué le llamaron ellos serviciabilidad? Básicamente medían el grado de satisfacción que tenía con el pavimento en la prueba los conductores de los vehículos. Cuando decían que el pavimento tenía 5, era una mesita de billar. Es normalmente cuando es nuevo, 5, está nítido, excelente. Cuando ponían 0, seguramente los tendrían que remolcar o algo para sacarles el camión. Pero era una medida muy subjetiva, ¿sí? Es una de las partes más empíricas que tiene es uno de los parámetros más empíricos que tiene la metodología de diseño. Normalmente, cuando un pavimento está en su periodo, en su año 0, recién construido, tiene una serviciabilidad entre 4 y 5, ¿sí? Normalmente el índice de serviciabilidad inicial que se usa para un pavimento rígido es de 4.5 y para un pavimento asfáltico es de 4.2. Cuando llega el periodo de diseño a los 20 años mínimo, o 30 años según el diseño, cuando llega a su serviciabilidad final, la normativa nos dice que un pavimento hasta el 2 es aceptable, es transitable. Abajo de 2 es un peligro. Entonces, la serviciabilidad final depende del tipo de ruta que tengamos o del tipo de carretera, puede entrar entre un 2 y un 3. Lo normal es un 2 hasta un 2.5, que es lo que dicta la normativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide? Pues en ese momento la serviciabilidad era un tema de percepción, ¿sí? De una opinión personal. El coeficiente de drenaje. ¿Qué dijimos que era lo más importante para las estructuras de pavimento? Los drenajes, exactamente. Entonces, si nosotros tenemos unos buenos drenajes diseñados, ¿sí? Hacemos un poquito de ingeniería y diseñamos bien los drenajes de una estructura de pavimento, pues
vamos a tener una buena performance o un buen desempeño durante su periodo de diseño o periodo de vida útil. Pero ¿de qué dependía el coeficiente de drenaje? El coeficiente de drenaje podía estar entre un 0.70 y 1.25. ¿De qué dependía? Si tenemos un excelente drenaje o un muy mal drenaje, ¿sí? Y depende el grado de la cantidad de tiempo en que la subestructura esté expuesta a un grado de saturación muy cercano a la saturación de los materiales, ¿sí? ¿Qué tanto tiempo están saturados los materiales? Normalmente se puede asumir dependiendo del cuántos días de lluvia tenemos al año. Entonces ahí sacamos un porcentaje, si estamos menor al 1% del tiempo o si estamos mayor al 25% del tiempo, ¿sí? Y en base a eso decidimos qué coeficiente de drenaje tenemos. Pero ese coeficiente de drenaje es muy sensible en la metodología de diseño. Si nosotros ponemos un 1 o un 0.9 y ponemos un 1.1, 1.15, puede haber un delta en la estructura, en el espesor del pavimento de hasta 4 o 5 pulgadas. O sea, estamos hablando de un delta de espesor muy importante y que en realidad pues no se tiene un parámetro muy establecido de cómo se mide el coeficiente de drenaje. La normativa nos manda que si usamos un coeficiente de drenaje 1, ¿sí?, estamos tomando en cuenta como que nuestros materiales de subrasante fueron de igual calidad de los que hubieron en el momento de la prueba, ¿sí? Uno de los criterios que usa la normativa. Estamos diciendo que si somos un coeficiente de drenaje 1, tenemos la misma condición de subrasante, materiales entre un A6 o un A7, ¿sí? Y después, bueno, si le queremos poner, la normativa nos dice, ojo si ponemos coeficientes de drenaje menores a 1, ¿sí? Porque podríamos estar sobrediseñando. Si tenemos subrasantes con mayores características a las que tenían en ese momento, con unos drenajes aceptables, podríamos usar 1. Y si estamos seguros que los drenajes van a estar bien diseñados y la cantidad de lluvia que va a tener el proyecto no va a estar en porcentajes arriba del 15-20%, pues podríamos atrevernos a usar algún porcentaje un factor un poquito más grande de coeficiente de drenaje. Pero básicamente esos son los criterios que utilizaba la metodología de diseño. El módulo de reacción de la subrasante. Esta es una de las cosas que sí se puede medir en laboratorio. Vigas a flexión, carga a los 2/3. El módulo de rotura, módulo de reacción de la subrasante es otra cosa. El módulo de rotura, esto se mide en laboratorio, ¿sí? Flexotracción, carga a los 2/3. Y con el módulo de rotura que nos dé en laboratorio, con ese diseñamos, ¿sí? Módulo de elasticidad es otra cosa que se puede medir en laboratorio. Está la normativa, pues es el procedimiento normal de laboratorio para módulo de elasticidad y es un parámetro que se utiliza para diseñar, o se puede correlacionar el módulo de rotura con el módulo de elasticidad o la resistencia a compresión con el módulo de elasticidad. ¿Ven aquí resistencia a compresión? No. ¿Ya han visto alguna vez que diseñan un pavimento con resistencia a compresión? Pues hay algunos. Estoy mal, pero en el pavimento sí diseñamos hacia cierta compresión, pero me interesa módulos de rotura, ¿verdad? Exacto. En realidad ambos van de la mano. Sí, exacto. Pero el diseño estructural del pavimento se hace con el módulo de rotura. La resistencia a compresión se toma como un parámetro paralelo. Cuando vos haces tu diseño de mezclas, es tus cilindros para resistencia a compresión y tus vigas. Lo que pasa es que en el proceso constructivo es mucho más fácil y es mucho más práctico hacer los cilindros, pero voy a tener la correlación de que para cierta resistencia a compresión, tu mezcla de concreto está cumpliendo con cierto módulo de rotura que fue el que usaste para diseñar, ¿sí?
¿Alguna consulta de esto? Bueno, continuamos. El módulo de reacción de la subrasante, como les decía, es la cimentación. Ahora, ¿cómo se mide? ¿Qué usamos para medir el módulo de reacción de la subrasante? Pues hay un ensayo normado, ¿sí? Que es el ensayo de placa, en el que se lleva una placa con ciertas características o cierta geometría, se le carga un eje equivalente de 18.000 libras y la placa tiene un dial en el cual se registra cuánto fue la penetración de la placa en la estructura en la subrasante, ¿sí? Entonces, ¿qué criterio o qué concepto se usó para, bueno, cuál fue el módulo de reacción de la subrasante? ¿Por qué le llamaron K? Bueno, en la teoría elástica, ¿sí?, de los resortes, la ley de Hooke, se cumple esta expresión a grandes rasgos. La carga aplicada por la constante del resorte, el suelo, o una fundación elástica, una cimentación elástica, se puede modelar como que fueran resortes, ¿sí? La carga va a ser igual a la constante del resorte por la deformación. El ensayo que mide, la carga ya la tenemos, estamos aplicando 18.000 libras, el eje de 18.000 libras, ¿sí? ¿Qué tenemos? La placa que va a medir, la penetración, ¿sí? Entonces, si tenemos cuánto penetró, que sería cuánto se encogió ese resortío, ¿sí?, pues tenemos cómo calcular el módulo de reacción de la subrasante o la constante del resorte de la fundación elástica, a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la carga va a ser igual para todo el ensayo, la carga va a ser la misma. Si tenemos una mayor penetración, la constante K va a ser menor. ¿Qué va a hacer eso? Que vamos a tener un suelo de menores características o de menor capacidad portante. Si tenemos una menor penetración de la placa, pues vamos a tener una K mucho mayor. Entonces, ¿qué vamos a tener? Porque la igualdad se tiene que mantener. ¿Qué vamos a tener? Un módulo de reacción de la subrasante mayor. Nuestra cimentación va a ser mejor. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Pues demandarnos menores estructuras, ¿sí? A grandes rasgos. ¿Cómo podemos medirlo también? Bueno, en laboratorio tomamos muestras representativas de nuestra subrasante, la caracterizamos, sacamos CBRs, los correlacionamos con módulos de resiliencia o los medimos. En Guatemala no hay máquina para medir módulos de resiliencia de materiales granulares o naturales, y lo correlacionamos con el módulo de reacción de la subrasante, que es la práctica más común. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, continuamos. El factor de transferencia de carga. Este factor es muy sensible también en la formulota que vimos, en la expresión que generaron en ese momento. ¿De qué depende el factor de transferencia de carga? Uno es qué tránsito tenemos, cuántos millones de ejes. Cuando pasamos de 5 o 6 millones de ejes ya lo podemos considerar como una vía con un tránsito importante, ¿sí? Cuando pasamos de 10 millones de ejes ni hablar, ahí hay que afinar el lápiz, ya tenemos un tránsito pesado. ¿Qué tipo de transferencia de carga usamos? ¿Usamos dovelas o usamos trabazón de agregados? Esas son las dos opciones. Tenemos soporte lateral. ¿Alguien sabe qué es soporte lateral? ¿O qué se puede definir como soporte lateral? Bordillos. Los hombros. ¿Pero qué tipo de hombros? ¿Qué se hace normalmente en los pavimentos rígidos, en la construcción? Construimos nuestra cinta principal, ¿sí?, nuestras losas, y en segunda etapa colocamos el hombro, ¿sí? Pero esa segunda etapa, ¿qué es? Es una junta de construcción. No existe ningún tipo de transferencia de carga ni de ningún tipo de amarre. Entonces, esos hombros no se pueden considerar como un soporte lateral. Un soporte lateral tiene que ser hombros, pero con barras de sujeción, ¿sí? O losas con sobreancho.
¿qué es lo que tiene que hacer el soporte lateral para optimizar esta transferencia de carga? ¿O por qué se pueden tomar esos hombros como un soporte lateral? Porque básicamente lo que va a hacer es alejar los esfuerzos críticos en nuestra losa de los esfuerzos actuantes por las cargas del tránsito. Si nosotros, el peor escenario es cuando tenemos un esfuerzo actuante sobre un esfuerzo crítico en los bordes. Si nosotros tenemos o hacemos algo para alejar que los esfuerzos críticos de la losa se corran un poquito y que los esfuerzos actuantes no estén sobre los esfuerzos críticos, ahí le estamos haciendo un bien a nuestra losa, a nuestro pavimento, ¿sí? Entonces, el usar losas con sobreancho o usar hombros fundidos en segunda etapa con barras de sujeción, o mejor, hombros monolíticos con barras de sujeción. Ahí se toma mejor. Después vamos a ver cómo cambian los diferentes soportes laterales o tipos de soporte lateral. Entonces, depende a esto, estos son pavimentos de concreto reforzados, continuamente reforzados. Estos no los vamos a tocar porque no los construimos, ¿sí? Nos vamos a centrar en los pavimentos de concreto simple. Pero básicamente el factor de transferencia de carga depende de esos inputs y va en estos rangos. Tiene una sensibilidad muy grande. Si nosotros usamos un factor, por ejemplo el 2.7, que es para pavimentos con dovelas y con buen soporte lateral, los espesores que vamos a estar obteniendo son muchísimo menores a si usamos transferencia de carga por trabazón de agregados y sin soporte lateral, por ejemplo. Por ejemplo, hombros con concreto, aunque sea muy bueno el concreto, fundido en segunda etapa, sin ningún tipo de barra de sujeción, prácticamente se toman como que no tuviera nada de soporte lateral. O si colocamos concreto asfáltico, por ejemplo, los hombros de concreto asfáltico, se toma como que no tuviera nada. Es un tema de diseño geométrico y de seguridad, ¿sí? Sí, hay pavimentos que se construyeron y ahora que se están construyendo. Hay pavimentos, sí. ¿Alguna duda? ¿Otra duda? ¿Comentario? Bueno, ahí vamos. Así se resuelve esta formulota. Con los nomogramas que trae la norma, ¿sí? Ahí nos vamos guiando y llegamos a la solución. ¿Cuál va a ser la solución? A que no adivinan cuál va a ser la solución que les va a dar el espesor del pavimento. Esa es la solución, ¿sí? Y este es un programa que sacó ACPA, que es la Asociación Americana de Pavimentos de Concreto, que se llama WIMPAS, que es para la normativa AASHTO 93, ¿sí? Entonces, esta metodología de diseño, recuérdense de lo que hablamos, porque ahorita vamos a ver por qué o cómo evolucionó la otra, cuáles fueron los cambios. Una por darles un ejemplo de la complejidad de las metodologías de diseño. Este software vale $300 la licencia indefinida para 2 usuarios, ¿sí? La metodología de diseño que vamos a ver ahorita a continuación la licencia vale anual para un usuario arriba de $5,000. Entonces, ahí está la ingeniería metida y lo que se está cobrando. Vamos para la normativa ME, que es lo que venimos a hablar Dejamos el tema de la presentación para el final, pero era importante que ustedes vieran cómo va evolucionando, cómo se conciben las metodologías de diseño y la comparativa entre una empírica y para verle el valor agregado o la importancia que tiene la nueva metodología de diseño. ¿Pero por qué? ¿Por qué a nosotros nos interesa? Porque no es que salió la metodología y solo porque fue lo último nosotros lo vamos a aplicar. No, nosotros estamos siguiendo posturas internacionales, ¿sí? Todas las posturas internacionales están apuntando a la herramienta más poderosa en diseño de pavimentos hasta el momento, que es AASHTO 2008 o AASHTO empírico-mecanística, ¿sí?
ACPA tiene como métodos de diseño reconocidos AASHTO 93, AASHTO ME y el Street Pave, que lo originaron ellos. ¿Sí? El Centro de Pavimentos de Concreto Sostenibles o Sustentables de MIT, hay una universidad chiquita de Estados Unidos que no es muy importante, pues está tirando todo el diseño de pavimentos de concreto sostenibles a utilizar el diseño empírico mecanístico, ¿sí? Y el Centro Tecnológico de los Pavimentos de Concreto, también los pavimentos de concreto sostenibles los está tirando con la metodología de diseño AASHTO ME o empírico mecanística. A eso estamos apuntando. Darwin ME era el nombre del software que vamos a ver más adelante. Cambió el nombre, pero sigue siendo el mismo, es de AASHTO, ¿sí? Esta es la guía de diseño. Esto es AASHTO ME, ¿sí? Esta es la guía de diseño que sacó AASHTO en el 2008. Pero ¿de dónde nace? ¿Cómo sale esa metodología de diseño? O antes, ¿qué es un método empírico mecanístico? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es un método empírico mecanístico? ¿Alguien me puede decir a grandes rasgos qué se imagina que es un método empírico mecanístico? ¿Qué era un método empírico? Era un método experimental, de mucha observación, de mucho análisis estadístico, ¿sí? Y que llegaba a ciertas conclusiones generadas por correlaciones o expresiones como las que vimos anteriormente, ¿sí? Mucha experiencia metida, mucha experimentación. ¿Qué es un método mecanístico, mecanicista o un método analítico? ¿Qué es? Ajá. Sí. Bueno, eso es una parte. Pero un método mecanístico o un método analítico es el que tiene la capacidad de resolver o de realizar un análisis estructural del elemento. Hacemos un análisis de las solicitaciones y vamos a tener una respuesta estructural, ¿sí? Tenemos la capacidad numérica de hacer esa integración. Más adelante vamos a ver por qué o en dónde entra la parte mecanística en esta metodología de diseño. Y entonces si sumamos los dos, nos dan los métodos empírico-mecanísticos, ¿sí? Que básicamente el método lo que hace es evalúa analíticamente las respuestas estructurales del pavimento según las solicitaciones que va a tener y las traduce en términos de desempeño o performance, ¿sí? Eso es lo que hace. Traduce todas las respuestas estructurales que van a tener nuestro pavimento respecto a las solicitaciones que va a tener en el periodo de diseño o periodo de vida útil y las va a traducir en términos de desempeño o las va a evaluar según el desempeño. ¿Pero qué es desempeño? Ahorita lo vamos a definir. ¿Pero por qué la necesidad de una nueva guía? Según lo que vimos, cambiaron las capacidades de carga de los vehículos. Todavía se ven algunos camiones así, pero en realidad la capacidad de carga cambió, las suspensiones cambiaron, las presiones de inflado de las llantas cambiaron, ¿sí? Los tipos de llanta cambiaron. O sea, esto es una parte importante. La rehabilitación, criterios de rehabilitación. Se sacaron algunos apartados de la metodología de diseño con algunas recomendaciones de rehabilitaciones, pero en realidad la prueba AASHTO de 1956 no tuvo considerado criterios de rehabilitación porque todo fue pavimento nuevo, ¿sí? Eso fue lo que se evaluó, evaluaron únicamente estructuras de pavimento nuevas. Clima. ¿Se parecerá el clima de Illinois al nuestro? ¿Tenemos congelamiento y deshielo en algunos puntos? No. ¿Las precipitaciones serán iguales? Tampoco. Entonces, se evaluó un clima, ¿sí? Con un clima durante 2 años. Fue lo único que se evaluó de clima en el comportamiento de esos pavimentos.
Entonces, para climas australes, para climas más críticos como el de Illinois, con los nuestros, el congelamiento de hielo, el efecto que le hace tanto al concreto como a los materiales granulares estabilizados, es importante. El congelamiento de hielo es bien importante y es crítico. Las solicitaciones, ese tipo de solicitación en un pavimento es muy importante y nosotros no lo tenemos, por suerte. Pero es muy diferente el clima de Illinois al de Guatemala, ¿sí? Un tipo de subrasante, todo se colocó sobre la subrasante existente, ¿sí? Que era la arcilla esa tipo A6, A7 que tenían con un índice de plasticidad muy alto. Entonces, nosotros tenemos subrasantes así, sí tenemos, pero también tenemos otro tipo de subrasantes, como ellos lo tenían también en Estados Unidos. ¿Habrá cambiado la tecnología del concreto de 1955 a lo que tenemos ahora? Aditivos, diseño de mezcla, conceptos han cambiado. Tenemos mucha más tecnología, mucho más recursos a nuestro alcance, que le tenemos que sacar el provecho. Los tenemos que utilizar de la mejor manera. Y acá, como todo se hizo observando mezclas de la época, pues qué beneficio vamos a tener con alguna mezcla con menor coeficiente de dilatación térmica, menores susceptibilidad a los gradientes térmicos. Podemos tener diferencias. Vamos a tener diferencias, pero ahorita las vamos a aprovechar. En la construcción, procesos constructivos. ¿Será que procesos constructivos se parecen a los de ahora? ¿O cambiaron un poquito? Cambiaron un poquito, no mucho. Pero sí, los procesos constructivos actualmente tenemos más maquinaria, ¿sí? Tenemos mucho más recursos actualmente. Casi que hay una máquina para cada renglón del proceso constructivo, ¿sí? Periodo de diseño versus tiempo de prueba ASHO. 2 millones de ejes. Si calculamos acá dentro de la universidad, tal vez no. Pero 2 millones de ejes los calculamos a la vuelta de la esquina. Y actualmente, los pavimentos, muy raro que bajen de 4 o 5 millones de ejes equivalentes, con la cantidad de carga que tenemos actualmente. Y los periodos de diseño que estamos diseñando, ¿sí? 20 años, los ejes equivalentes fácilmente llegan a 4 o 6 millones de ejes equivalentes. Pero ¿de dónde nace? ¿De dónde nace esta nueva metodología? Nace de un estudio, ¿sí?, que hace el Comité de Investigación de Pavimentos de Concreto. Lo empiezan en el 96, ¿sí?, bajo este nombre, el 137A. De ahí nace esta metodología de diseño. Que AASHTO, la fuerza de tarea, la fuerza de investigación de AASHTO, se pregunta las cosas que estábamos comentando, que estamos diciendo. O sea, pavimentos que están durando más, factores de seguridad muy grandes, ¿sí?, criterios que no fueron incluidos dentro de la metodología de diseño, no porque no quisieran, sino porque no se podía en esa época o era lo que tenían a la mano. O sea, todo va evolucionando. No era que fuera no es una metodología mala. Es más, la metodología AASHTO 93 es de las tradicionales que se puede seguir utilizando, que es excelente y que nos va a dar muy buenos resultados, porque los factores o la situación del entorno que tenemos en Guatemala es mucho más beneficioso que lo que tenían ellos en el momento de la prueba, ¿sí? En el 2002 este estudio se lo llevan los de la NSHRP a AASHTO, ¿sí?, para que lo revisen. Una cantidad así de tomos. AASHTO, aquí está el estudio, aquí está la nueva guía. Entonces AASHTO le dice, buenísimo, ese estudio es muy analítico, o sea, se metieron a la investigación muy fuerte, es muy técnico, pero no es práctico. O sea, lo agarró AASHTO y les dicen, háganme una guía que incluya todo esto,
pero háganme algo práctico para que los ingenieros que diseñen carreteras la diseñen en el tiempo que deberían de diseñarla, no en 2-3 años, analizando toda la guía antes de empezar a diseñar. Entonces, en el 2008 salió la guía resumida, que es una guía de no sé cuántos tomos fueron, creo que fueron alrededor, no sé, de 10 tomos, una cosa así. Pero de 10 llegaron a una guía que tiene 100 y pico de páginas, 200 páginas, en donde se resume todos los conceptos más importantes de todos los análisis, estudios que ellos hicieron. En el 2008 nace la guía, y en el 2010 AASHTO saca por primera vez su software de diseño AASHTO ME. Había un software que había sacado esta misma organización, que es muy parecido, pero ya absorbido por AASHTO, o con el nombre de AASHTO, salió en el 2010. ¿Sí? ¿Por qué métodos empíricos? ¿Por qué cambiar? Son conservadores, tienen grandes factores de seguridad y hay nuevas tecnologías y procesos constructivos a la orden del día. Ahora, ¿por qué hasta ahora? Es lo que decíamos, no es que sea mala la otra metodología, ni que la hayan hecho mal, nada. Es más, es muy buena, se usó por décadas. Pero ahorita tenemos mucha facilidad para resolver ecuaciones diferenciales, más para un método analítico o un método mecanístico. Esto es fundamental, ¿sí? Más para los tipos de análisis o las herramientas de análisis estructural utilizan métodos matriciales, elementos finitos, ecuaciones diferenciales por donde quieran. Software disponible para el análisis estructural. Este software de ellos, o todo el estudio, también se basó en un software de elementos finitos para hacer el análisis estructural de todas las opciones o combinaciones de pavimento de concreto. Y para el clima también generaron un software. ¿Cómo integrar el clima? ¿Cómo va a afectar el clima a los materiales granulares, a los materiales estabilizados, a nuestra carpeta de rodadura? ¿Cómo va a afectar? Si llueve más, si hace más calor, si tenemos más gradiente térmico, ¿sí? Dependiendo de las propiedades de nuestros materiales utilizados, con qué módulo resiliente estamos trabajando. Por ejemplo, pasamos de esto a esto, en grandes rasgos. Ahora, ¿cuál es el proceso de diseño? El proceso de diseño para esta metodología, ¿sí? Si se recuerdan, el proceso de diseño en la metodología anterior era despejar la D, ¿sí? Era básicamente, obviamente, integrar todos los parámetros de diseño, pero era despejar la D. Ahorita lo que nosotros tenemos es ciertos inputs de entrada, clima, tránsito, ¿sí? Caracterización de materiales que vamos a utilizar en laboratorio. ¿Y qué cimentación vamos a usar? Caracterizarla también. Básicamente, los conceptos para caracterizar las subrasantes siguen siendo los mismos. Placa de carga, falling weight o algún otro ensayo. Correlaciones con CBR y módulo de resiliencia también. Después de esto, ya que tenemos todos los inputs, que esta es gran parte de la parte empírica del programa, porque esto no lo podemos hacer nosotros analíticamente. ¿Cómo vamos a hacer un análisis mecanístico para integrar el clima? ¿No? Eso tenemos que meter los datos que obtengamos de la estación climatológica del proyecto, o la que tengamos ahí con un clima muy similar. Hacemos una propuesta de la estructura de pavimento. ¿Qué subrasante? ¿Qué calidades va a tener esa subrasante? Le vamos a poner subbase, ¿qué tipo de subbase? Una base, ¿qué tipo de base? Estabilizada, no estabilizada, ¿sí? ¿Qué tipo de concreto? ¿Qué pavimento? ¿Qué carpeta de rodadura le vamos a poner? Le vamos a poner un concreto con un módulo de rotura 650, 550, ¿con qué características de mezcla? Acá se mete la característica de mezcla, ¿por qué? Porque el coeficiente de dilatación térmica es fundamental para temas de alabeo, ¿sí? Para el tema de juntas, para el deterioro, es qué tipo de soporte lateral le vamos a poner. ¿Le vamos a poner dovelas? ¿No le vamos a poner dovelas? Acá nosotros le ponemos las dovelas, ¿qué diámetro de dovela separadas a cada cuánto en todas las juntas? ¿Qué barras de sujeción vamos a usar? ¿Vamos a usar hombros con barras de sujeción? Se los ponemos y lo analizamos con los hombros con barras de sujeción.
lo analizamos sin soporte lateral, ¿sí? O sea, la propuesta que nosotros vayamos a usar es la que el programa va a evaluar. De esta estructura que nosotros propongamos, el programa la va a afectar con las solicitaciones de clima y de tránsito que le metamos, ¿sí? Se va a medir una respuesta estructural en los puntos críticos de las losas, esfuerzos, deformaciones, deflexiones, ¿sí? Eso se va a traducir a deterioro con ciertos modelos de deterioro que se tienen, en el mejor de los casos, que calibrar en el campo con lo que normalmente, con lo que tenemos en la realidad, ¿sí? Esos modelos de deterioro van a modelos de acumulación de daño. Se mete la parte, o se introduce la parte de confiabilidad en el diseño. Esta es la parte del análisis. Y se evalúa según ciertos criterios de desempeño que vamos a meter o que vamos a definir nosotros, que ahorita vamos a ver qué criterios de desempeño se ponen o qué criterios de desempeño nosotros tomamos en cuenta para definir si nuestra estructura de pavimento sirve o no sirve con la configuración que le dimos bajo las solicitaciones que definimos, ¿sí? Y después de esto, selección del diseño, ¿nos cumplió o no nos cumplió? Hay ciertos loops que se pueden hacer o hacer una propuesta, ¿sí? Análisis de sensibilidad, podemos darle al cliente, bueno, este es su proyecto, estas son las condiciones que tiene. Le damos al cliente ciertas mires y si se le pueden hacer losas con sobreanchos, si el diseño geométrico nos deja, buenísimo, vamos a optimizar su estructura, y si no, pues la estructura propuesta sería esta. Cierto análisis de sensibilidad, que la estructura que propongamos o el abanico de estructuras que le demos al cliente, ¿sí?, como diseñadores, pues cumplan con los criterios de desempeño que nosotros vamos a definir según el tipo de proyecto que estemos diseñando. En resumen, los inputs de entrada, calcular la respuesta estructural por medio de elementos finitos para pavimentos rígidos. Para pavimentos flexibles usan un programa multicapa, un programa elástico multicapa que se llama Julea. Después vamos a ver qué programa usaron para elementos finitos. Se evalúan los esfuerzos críticos, ¿sí?, de las respuestas estructurales. Se origina un daño incremental, se utiliza la teoría de Miner, ¿sí?, y los modelos de deterioro que se miden, el deterioro que nosotros, o el desempeño que nosotros vamos a evaluar en términos de deterioro van a ser índice de rugosidad internacional, que es el IRI, que hay una metodología, un proceso para poderlo medir, ¿sí? Este IRI es como que la evolución del índice de serviciabilidad, pero ahora no es subjetivo, sino que técnicamente medible, ¿sí? Ya es a nosotros los ingenieros nos gusta medir las cosas, esa ya se puede medir, ya hay una metodología que nos permite medirlo, hay equipos que nos permiten medirlo. Agrietamiento transversal, ¿sí? Agrietamiento transversal, ¿qué tipo de agrietamiento transversal? ¿Cómo se generan? Ahora lo vamos a ver. Escalonamiento, ¿qué es el escalonamiento? Ahora lo vamos a ver. Entonces, y dependiendo qué deterioros obtengamos nosotros, vamos a ver si satisfacen o no los criterios de desempeño que nosotros vamos a definir en términos de los deterioros a medir. Básicamente es eso. Entonces, no estamos diseñando espesores. No estamos diseñando espesores. Estamos evaluando estructuras de pavimento según términos de performance o de desempeño. ¿Qué tipo de deterioro evalúa en pavimentos rígidos? Simples, porque los continuamente reforzados tienen otro tipo de deterioro. Agrietamiento transversal, ¿qué criterios tomamos? Bueno, el agrietamiento transversal debería estar entre un 5% a un 15% máximo. ¿De qué va a depender? De la importancia de la ruta, de la importancia de la vía, ¿sí? Acompañado obviamente de su confiabilidad. ¿Qué escalonamiento vamos a tener? Que es el desplazamiento vertical relativo entre los bordes de las losas en juntas transversales normalmente o alguna longitudinal. ¿Cuánto bajan las losas?
Han ido en algunas carreteras que se escucha el clac, 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 clac. Bueno, eso es escalonamiento. ¿Y el IRI? ¿Qué es el IRI? Es el índice de rugosidad internacional, ¿sí? A grandes rasgos es la suma de las irregularidades que tiene el perfil longitudinal del pavimento, ¿sí? Un IRI inicial debería de andar entre 0.8 metros por kilómetro o, perdón, 160 no, es 1.6 metros por kilómetro. En Guatemala es muy complicado llegar a 1.6 metros por kilómetro. 1.8, entre 1.8, 2 metros por kilómetro o 2.2. Ahí andamos, ¿sí? Y final, 3 metros por kilómetro hasta 4 metros por kilómetro. Aquí lo difícil es llegar a esto, es no pasarnos. Porque también el IRI inicial es alto, el que estamos obteniendo alto. ¿Cómo se hace un mejor IRI inicial? ¿Cómo se obtiene? Proceso constructivo, capacidad técnica del personal ejecutando, maquinaria utilizada, ¿sí? Espacio para hacerlo. A veces estamos con la pavimentadora maniobrando entre casas, entonces es complicado poder lograr IRIs de los niveles que nos exigen internacionalmente. Que nuestros IRIs están mal, tampoco. Hace poco que vino un ingeniero chileno y nos dice, en realidad los IRIs que están obteniendo ustedes son buenísimos, comparados con los que hemos obtenido en Chile. Entonces no estamos mal tampoco. Ahora, ¿cómo se empiezan a modelar los pavimentos rígidos? Esos son los deterioros que medimos. En base a esos deterioros vamos a tomar los criterios de desempeño. Pero ¿de dónde nace la idea de modelar un pavimento rígido? ¿Sí? Un análisis mecanístico de un pavimento rígido. Se utiliza la idealización que hizo Westergaard en su momento, que es agarrar una fundación elástica, como que el suelo es un líquido denso, ¿sí? Modelar como que el suelo fuera un líquido denso, y a eso ponerle una placa encima. Y la placa encima va a ser nuestra losa. Esa fue la idealización que hizo Westergaard. Utilizó una fundación elástica de Winkler, ¿sí? Como que el suelo era un líquido denso, por eso se puede modelar con los resortivos, porque estamos dentro del rango elástico, ¿sí? Fundación elástica. ¿Qué hizo? Utilizó la fundación de Winkler, puso una placa arriba de la fundación elástica, y como era un matemático muy capacitado, muy capaz, ¿sí? Era un investigador muy analítico, entonces modeló la losa como que fuera de un material isotrópico, homogéneo, con geometría finita, en el rango elástico, ¿sí? Todo lo evaluó dentro del rango elástico, porque si no, no le daba el lápiz para hacer ecuaciones diferenciales y resolver esos problemas de esfuerzos. Sobre un líquido denso, que es la fundación de Winkler, sección transversal uniforme, ¿sí? La carga perpendicular a la superficie de la placa, y asumió que hay fricción total que no hay desplazamientos relativos entre fundación elástica y losa. Hay una fricción total o una interfase total entre fundación elástica. No tomó en cuenta alabeos, nada de eso. Y lo que él dijo básicamente fue esto: una placa sobre una fundación elástica que se podía modelar como una serie finita de resortes, ¿sí? Como está todo dentro del rango elástico, cumplía la ley de Hooke, pues pudo modelar a lápiz o a mano dónde estaban los esfuerzos más críticos. Este es el modelo que usaron para modelar o hacer el cálculo de respuesta estructural. El análisis estructural de los pavimentos rígidos utilizan este modelo, ¿sí? Este es otro modelo que toman el suelo como que fuera un sólido elástico. Ya no es un líquido, es un sólido. Entonces se generan esfuerzos de cortante en los bordes, se complican un poquito las cosas y prácticamente no hay cómo medir ese suelo en la vida real, ¿sí?
Esto es pura teoría. Ahorita hay un híbrido entre este tipo de modelo, con este tipo de modelo teórico, y este es el que se está analizando, es el próximo a ver si se puede utilizar o no. Por los cortantes que se generan en el borde de la placa, se definió un módulo de corte del suelo. ¿Cómo medir ese módulo de corte de suelo? Es lo que se está analizando, ¿sí? Porque la K que está acá, no es la misma que la K que está arriba, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque acá hay una interacción entre el cortante del suelo y el módulo de reacción de la subrasante. Acá solo usamos módulo de reacción de la subrasante. Entonces todavía no es práctico. El software usa esto. Sí, es un dato para que lo tomen en cuenta nada más. ¿Cómo modela? ¿Cómo modela el software la estructura de pavimento? No, nosotros decimos, bueno, queremos una losa de concreto hidráulico, queremos una base estabilizada con cemento, queremos una subbase granular, una subrasante, ¿sí? El terreno natural y una cama de roca, una cama de piedra abajo, un manto de roca natural abajo de nuestra estructura. Entonces, ¿cómo hace el programa para modelar todo esto? Es bien fácil. Lo que hacen es, modelan la losa de concreto, se queda igual, modelan la base, ¿sí? Y todo lo que queda abajo de la base lo modelan como resortes, ¿sí? Y lo llaman el K efectivo de la subrasante. ¿Cómo se calcula eso? A base de retrocálculo, ¿sí? ¿Y qué representa la K? La compresibilidad de la capa inmediata inferior a la base del pavimento, ¿sí? Eso es lo que representa la K en este programa. ¿Cómo calculan la respuesta estructural? Ellos usaron el ISLAB en el estudio ese grandote que hicieron en el 2002. Hicieron miles de corridas con distintas configuraciones de pavimento con el programa de elementos finitos ISLAB 2000. Que después de este programa lo usan después de un montón de análisis de otros programas de elementos finitos. Ellos definieron que el más acorde a sus necesidades era el ISLAB 2000. Hay muchos más, en el cual midieron deflexiones, midieron esfuerzos en el borde, en el centro, en la esquina, midieron las deflexiones y ahí empezaron a evaluar en los puntos críticos qué respuesta estructural daban distintas configuraciones de pavimentos. El software no hace modelos de elementos finitos. Nosotros no tenemos que modelar los pavimentos y ponernos a usar elementos finitos. Nada de eso. Todos estos elementos finitos, todos los resultados que ellos obtuvieron por unos algoritmos basados en redes neuronales, ¿sí? Que agilizan la tomada de datos y la respuesta. Imaginémonos una matriz de todos los resultados que ellos obtuvieron con todas las configuraciones de estructuras que evaluaron. Entonces, según la estructura que nosotros propongamos, las redes neuronales buscan en esa gran matriz y dan los esfuerzos más indicados o más aproximados a nuestra estructura de pavimento según las solicitaciones que nosotros pusimos, ¿ya? ¿Qué nos entrega? Bueno, nos entrega el esfuerzo que obtuvieron y la deflexión, ¿sí? La deformación es parte de. ¿Cuáles son los esfuerzos críticos en los pavimentos de concreto? El agrietamiento transversal. ¿Qué decía Vestergaard? Que se evaluaba en el borde, en el centro de las losas. Y tenía razón Vestergaard. Uno de los esfuerzos críticos en las losas de pavimento es en el centro, en el borde de la losa. Hay dos tipos de agrietamiento transversal. Uno que se genera de abajo hacia arriba, que es cuando la losa tiene una curvatura positiva o un alabeo positivo y se le aplica una carga en ese momento. Entonces la grieta va a aparecer de abajo hacia arriba, ¿sí? Cuando la losa tiene un gradiente negativo y hay una carga aplicada en los bordes de la losa, pues ¿qué va a pasar? Se va a partir. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. Entonces los agrietamientos transversales hay dos tipos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, dependiendo del alabeo y de la situación de la carga, ¿sí? Del tipo de carga que le estamos aplicando. Ahora, en una losa no puede haber un agrietamiento de abajo hacia arriba y uno de arriba hacia abajo. O sea, uno de los dos.
pero al final, en los modelos de deterioro, se toman los dos tipos de agrietamiento. Escalonamiento. ¿Dónde se da el escalonamiento? En la esquina, como decía Vestergaard, ¿sí? En la esquina se da el escalonamiento. ¿Y cómo se da el escalonamiento? Hay 3 factores importantísimos para que se dé escalonamiento. Carga, bases deformables o de poca capacidad estructural y presencia de agua. Cuando se tienen esas 3 eslabones en la cadena, vamos a tener escalonamiento, el potencial de escalonamiento va a ser mayor. También la trabazón de agregados. ¿Qué tipo de transferencia de carga? Perdón. Cuando pasa la llanta, este efecto de cabeceo de las losas, lo que hace es sacar los finos de la base erosionable y de poca capacidad portante. Se genera una cavidad debajo de la losa y lo que hace la losa es asentarse. Entonces va a haber el desplazamiento vertical relativo entre los bordes de las losas en la junta transversal. ¿Cómo se modela? Solicitaciones, respuesta estructural, modelos de deterioro, a grandes rasgos, ¿sí? Este es el software en donde vamos a meter nuestra información del proyecto. Se elimina el concepto de ejes equivalentes en el tránsito. Ahora se utilizan espectros de carga. ¿Por qué? Porque para los elementos finitos, para calcular los esfuerzos críticos, se tiene que saber qué tipo de eje está pasando y con qué carga en el momento que se va a medir el comportamiento estructural del pavimento. Con los ejes equivalentes, como era una medida normalizada estándar, pues no se sabía específicamente qué tipo de eje está pasando. Con los espectros de carga, que es la distribución de frecuencias de cargas según tipo de eje y según tipo de vehículo, ¿sí? En cada instante del proyecto, durante el periodo de diseño, pues con esto sí se puede saber, la carga está pasando, es un eje simple el que está pasando, con cuánto está cargado, está sobrecargado, ¿sí? Es importante, acá es muy importante tener un estudio de tránsito muy bueno, pero adivinen qué, en la otra metodología también, ¿sí? Porque tanto para esta metodología es importante el tránsito y que afinemos el lápiz con el estudio de tránsito, como para la metodología anterior. Porque si nosotros analizamos los ejes equivalentes con cierta carga sobre los ejes de los vehículos y analizamos después una carga con sobrecarga, los ejes equivalentes son totalmente distintos. Obviamente con sobrecargas nos van a dar mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener un buen estudio de tránsito para las 2 metodologías. Lo único que los conceptos cambian. ¿Qué va a importar también? La configuración de los vehículos. La configuración de los ejes, ¿sí? ¿En dónde está posicionado el vehículo? ¿Qué presión de inflado tienen las llantas? Esto nada más para poder calcular el área de contacto para la presión de la llanta al pavimento. ¿Sí? Esto es importantísimo para poder evaluar qué respuesta estructural va a dar el pavimento de concreto según elementos finitos. El clima. Este software utiliza... Deberíamos de tener por lo menos 1 año de mediciones horarias de precipitación, de temperatura del aire, de velocidad de viento, de radiación solar y porcentaje de humedad en el ambiente, ¿sí? Actualmente nosotros hemos ido al INSIBUME, hemos pedido data para eso y no hemos terminado esa base de datos para tener nuestra estación climática, si lo queremos ver así, propia. Pero estamos usando el software, trae 800 estaciones climáticas de Estados Unidos. Entonces hay ciertas regiones de Estados Unidos que se parecen de clima mucho a la nuestra. No igual, no idéntica, obviamente, pero tampoco va a ser tan alejado como un Illinois. Pero por ejemplo, un clima en Miami se puede aplicar relativamente bien a nuestro país, que es el clima equivalente que estamos utilizando. Illinois está acá arriba, nosotros estamos por acá, ¿sí? La temperatura
promedio anual 9.5 grados centígrados, la precipitación 746 milímetros y los días húmedos son 180, ¿sí? Nosotros en Miami tenemos 15.7 grados centígrados de promedio anual de temperatura, precipitación de 1600 milímetros y la cantidad de días húmedos, 192 días húmedos. Nosotros en Guate tenemos una temperatura de 19 grados centígrados promedio anual, 1600 de precipitación y cantidad de días húmedos al año 130. Entonces, ¿a qué nos parecemos más? ¿Sí? Obviamente va a ser ideal cuando tengamos el registro horario de una estación meteorológica de Guatemala, pero pedir el registro horario, créanme que es complicado, no se tiene ese registro, no nos lo han podido dar. Entonces, ahí estamos trabajando en esa base de datos y es para afinarle un poquito la punta al lápiz. Esta es la propuesta de la estructura inicial que nosotros vamos a dar. ¿Qué tipo de pavimento vamos a usar? Pavimento de concreto simple, 20 años de periodo de diseño, el mes de construcción y año y la apertura al tránsito, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tipo? ¿Qué criterios de desempeño? ¿Cuánto IRI inicial vamos a darle? 63 pulgadas por milla, más o menos es 80 centímetros por kilómetro. El IRI final, 172, este es un ejemplo. Agrietamiento transversal, 15%, con esta confiabilidad. Y el escalonamiento, ¿hasta cuándo lo vamos a dejar que tenga escalonamiento? 0.12 pulgadas, 3 milímetros, ¿sí? O sea, esos son los criterios con lo que el software va a evaluar la estructura que nosotros vamos a proponer con nuestros datos de tránsito y nuestros datos de clima. ¿Qué configuración le vamos a dar a la estructura? Concreto, base estabilizada y qué subrasante o qué otras cosas vamos a tener. Propiedad de los materiales, cada uno de los materiales, ¿sí? Hasta el diseño de la mezcla se puede meter para analizar bien el comportamiento ante gradientes térmicos y gradientes de humedad, por ejemplo. En la propuesta estructural le vamos a poner espaciamiento de juntas transversales, a cada cuánto vamos a hacer las juntas transversales, ¿sí? ¿Qué tipo de transferencia de carga vamos a usar? Vamos a usar dovelas, ¿a cada cuánto? ¿Con qué diámetro? Lo analizamos, ¿sí? Con transferencia de carga, con trabazón de agregados, perfecto. ¿Qué tipo de sello vamos a utilizar? ¿Sí? Si va a ser líquido, si va a ser preformado. ¿Qué soporte lateral le vamos a poner? ¿Qué índice de erosión va a tener la base que vamos a colocar? ¿Sí? ¿En qué momento va a perder la fricción en la interfaz losa-base? Por ejemplo, soporte lateral, ¿por qué es importante? Por ejemplo, hombros integrales con barras de sujeción o losas con sobreancho. Acá tenemos el porcentaje de losas agrietadas, ¿sí? Y aquí tenemos el año. Si vamos a 20 años, si le ponemos esto, vamos a tener el 15%, hombros con barras de sujeción. Pero si le ponemos hombros de asfalto, un mal soporte lateral a 20 años, vamos a tener un mayor porcentaje de losas agrietadas. Entonces, si le ponemos hombros monolíticos con barras de sujeción o losas con sobreancho, miren el agrietamiento, miren el soporte lateral, cómo beneficia a la estructura de pavimento, ¿sí? Cómo disminuye la cantidad de losas agrietadas, o sea, es importante. Por ejemplo, estos son los parámetros que se pueden introducir a la metodología de diseño. Los materiales, caracterizarlos en laboratorio, ¿sí? Para concretos de alta especificación, el módulo de elasticidad estático, el dinámico, el módulo de rotura, resistencia a compresión, estos son parámetros secundarios. Lo que va a mandar es el módulo de elasticidad, ya sea para concreto hidráulico o asfáltico. Los materiales, si tenemos materiales estabilizados, módulos de elasticidad. Si tenemos materiales granulares o naturales, módulos de resiliencia, ¿sí? Que se correlacionan obviamente con su CBR. ¿Cómo va a evaluar la metodología o el software? Cada aplicación de carga va a evaluar el volumen del tránsito, cómo va evolucionando, ¿sí? El concreto hidráulico, las bases estabilizadas, si tenemos asfaltos, si tenemos bases granulares, subbases granulares, y esto se va a ver afectado, ¿por qué? Por el clima, ¿sí?
por el programa interno del clima va a analizar estructuralmente cómo se comportan los materiales según las solicitaciones de clima que va a tener, cuánta precipitación, la subrasante va a subir y bajar dependiendo del estado. Aquí seguramente estará en invierno y acá en verano, por ejemplo. Esta es la interfaz del software. El software se llama AASHTO Pavement Mechanical Empirical Design. Es de AASHTO, ¿sí? ¿Qué vamos a medir al final o qué nos va a dar como resultado la metodología o el software? ¿Cuántas losas se nos van a agrietar al final del periodo de diseño? Estamos llegando a 3%, por ejemplo. Y nosotros habíamos puesto que deberíamos de llegar hasta 10 como máximo, ¿sí? Estamos bien. Escalonamiento, hasta 5 milímetros lo aceptábamos. Llegamos a 3 al final del periodo de diseño. El desempeño está bien, ¿sí? El IRI, ¿hasta dónde lo vamos a dejar llegar? 200 pulgadas por milla, esto es como 3 metros por kilómetro, si no me fue la matemática. Y estamos llegando ahí con la confiabilidad especificada, estamos llegando a 198. Estamos dentro de los criterios de desempeño que nosotros definimos, ¿sí? Nuestra estructura al final del periodo de diseño está cumpliendo con los criterios de desempeño que nosotros definimos según el tipo de vía que estamos diseñando, según las solicitaciones que ingresamos en la metodología de diseño y qué estructura nosotros estamos proponiendo, ¿sí? La estructura que nosotros definimos, que íbamos a proponer, está cumpliendo los criterios de desempeño de ese pavimento. AASHTO 93, método empírico, grandes factores de seguridad, los espesores son mayores. La PCA, pues anda un poquito ahí, era semi-mecanístico, y AASHTO empírico mecanístico, pues va a andar optimizado. Como puede dar optimizado también, si las condiciones son mayores o peores a las del AASHTO 93, pues seguramente nos va a dar más espesor, ¿sí? Pero la cosa es que nosotros vamos a optimizar el diseño de la estructura de pavimento, ¿sí? La metodología empírica es seguridad totalmente. Nosotros lo que vamos a hacer es evaluar el proyecto en el sitio, ¿sí? Lo vamos a optimizar según las solicitaciones, según el tránsito, según el clima, según los materiales que nosotros vamos a utilizar. Vamos a optimizar el diseño.